Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. ¿Tienes una pregunta de bioestadística? Lees Case Control, ves números y te bloqueas. Y aunque ya viste el tema varias veces, sigues equivocándote. Hoy eso se acaba, porque no vamos a memorizar fórmulas. Vamos a entender una sola idea que nos resuelve todo. En el desarrollo del caso, tenemos dos grupos: mujeres con diabetes gestacional y mujeres sin diabetes. Y queremos saber si el consumo de yogur probiótico influye en la enfermedad. Los datos que tenemos son: enfermas, 41 consumen mucho yogur y 82 consumen poco. Entre las sanas, 66 consumen mucho yogur y 60 consumen poco. La pregunta más importante es que no hagas el cálculo todavía. Haz lo siguiente: ¿quién consume más yogur? Si las sanas hacen más de algo, eso las está ayudando. Eso se conoce como factor protector. En este caso estamos revisando el odds ratio, odds ratio o razón de probabilidad. También lo podemos encontrar como OR simplemente. Se interpreta tomando como referencia el valor 1, que representa ausencia de asociación. Cuando el odds ratio es mayor que 1, la exposición se comporta como un factor de riesgo, ya que las probabilidades de presentar la enfermedad son más altas en los expuestos en comparación con los no expuestos. En cambio, cuando el odds ratio es menor que 1, la exposición actúa como un factor protector, disminuyendo la probabilidad de enfermedad. Por ejemplo, un odds ratio de 0.5 indica una reducción del 50% en las probabilidades. Esta interpretación se basa en que el odds ratio es una razón entre probabilidades. Si el valor supera 1, el numerador es mayor que el denominador, reflejando mayor riesgo, mientras que si es menor que 1, indica un evento protector. Dicho de otra manera, ¿por qué menor que 1? Imagina que estás comparando dos números. Arriba están los enfermos y abajo están los sanos. Los enfermos consumen menos yogur y los sanos consumen más yogur. Entonces divides el número pequeño para el número grande y el resultado será un número menor que 1. Eso quiere decir que menor que 1 significa que los enfermos tienen menos exposición, los sanos tienen más y por lo tanto protege. Pero en el caso clínico te ponen varias opciones menores que 1: 0.17, 0.45 y 0.66. Y entonces empiezas a dudar. ¿Cómo elegir entre varios valores menor a 1? Aquí no necesitas una fórmula exacta, solo piensa qué tan diferente es. En la estimación mental, los enfermos tenemos 41 versus 82, aproximadamente un 0.5% si lo dividimos. En los sanos, 66 versus 60, el resultado es 1.1. Entonces dividimos 0.5 para 1.1. El resultado es 0.45. En la interpretación clínica, esto no es una protección extrema, tampoco es leve, es una protección moderada. En los puntos clave, el odds ratio es una comparación entre enfermos y sanos. Primero, identifica quién tiene más exposición. Si los sanos tienen más, quiere decir que hay un factor protector. Si los enfermos tienen más, es decir, que la exposición es un factor de riesgo. Un valor menor que 1 significa que el número de los enfermos es menor. Cuando divides un número pequeño entre uno grande, el resultado siempre es menor que 1. Pero no basta con saber si es menor que 1. También debes estimar la magnitud. En las preguntas, ¿qué significa un odds ratio menor que 1? Que la exposición es protectora. ¿Qué debes analizar primero? ¿Quién tiene más exposición? Si los enfermos tienen menos exposición, ¿qué ocurre con el odds ratio? Es menor que 1. ¿Qué representa un odds ratio de 0.45? Protección moderada.
Y recuerda, no empieces con fórmulas, empieza con lógica clínica. Si los pacientes sanos tienen más exposición, ese factor los está protegiendo. Luego compara mentalmente cuánto difieren los grupos. Si la diferencia es moderada, elige un valor intermedio como 0.45. Esa combinación de lógica y estimación es lo que te permite responder correctamente incluso bajo presión. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.